Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la segunda presentación del libro del día de hoy. Les extiendo la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Génesis 3:16 del autor Javier G. en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar aquí. Soy Liliana Lanz y estaré moderando esta presentación. Elizabeth Villa, quien nos acompaña también y estará dando un comentario acerca del libro, contará con 10 minutos para su aporte. Posteriormente, el autor hablará sobre su obra. Después se abrirá un espacio de preguntas y respuestas por parte del público que nos acompaña. Comienzo por dando una breve presentación de quienes nos acompañan en esta mesa. Javier G. nació en Tijuana, Baja California, en el año 1973. Cursó las licenciaturas de Comunicación y Literatura en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha escrito y dirigido cortometrajes de ficción y ha escrito para diversas revistas y medios de comunicación, tales como H para Hombres, El Informador de Baja California, El Mexicano, Diario 29, Bitácora, Letras Libres y Latin American Literature Today. Cuentos y poemas suyos han aparecido en las antologías Al Margen Reversible, Invocación al Mar y otros poemas, 13 poemas y El Crimen como una de las Bellas Artes, tomo 2. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California en 2 ocasiones, en las disciplinas de Letras 1998 y Cine y Video 2003. Obtuvo el primer lugar en el género de cuento y el tercero en poesía en el primer concurso literario del Noroeste, en 1995. También obtuvo el 21º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en 2005, organizado por el Gobierno de Puebla, y ganó el tercer lugar en el 5º Virtuality Casa de Letras UNAM en el género de crónica en 2011. Ha publicado los libros Esto es lo que pienso de ti, Secut con Aculta 1996, Ficciones de carne y hueso, Alta Noche 2008, Muerto después de muerto, Por abismos 2013 y Génesis 3:16, XG 2022. Actualmente escribe reseñas literarias y otros textos en el blog Ficción, Aprendizaje y Aventura Libresca de Javier G. Además, administra y produce el canal de YouTube Escritor Javier G. Javier, por cierto, con X. Presenta Elizabeth Villa. Ella es licenciada y maestra en Lengua y Literatura Hispanoamericana y Mexicana. Obtuvo el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha publicado diversos artículos sobre investigaciones literarias e históricas en revistas académicas y de divulgación. Fue becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California en el 2018 para realizar la investigación 1973, El ascenso de la joven literatura. Autora del libro Entre el vacío y la orfandad, Sociedad y prácticas culturales en Tijuana, 1942-1968, publicado por la Secretaría de Cultura, 2018. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes Javier, gusto en vernos de nuevo, porque les debo contar, aquí pues nuestra audiencia está conformada en su mayor parte, por lo que veo, de estudiantes de la carrera de literatura. Y bueno, egresados que andan por acá. Javier y yo estudiamos la carrera en la misma generación. Nos tocó compartir aula ahí y después, por las circunstancias de la vida, también nos encontramos en muchos lugares más, ¿no? De talleres literarios. Precisamente ayer me estabas recordando con un mensaje. Talleres, bueno, de hecho, aquí, ¿verdad? En la dedicatoria estoy, ya no sé si los mensajes me dan por dónde, ¿no? Pero sí estaba leyendo la dedicatoria y recuerdo sí que estuvimos en un ciclo de talleres literarios ofertados por el Secut y el CUT y luego la universidad, la que está acá por el Centro de Carrera, por la Xochicalco. Sí recuerdo que estuvimos en ese ciclo y bueno, pues de ahí nos encontramos en diferentes festivales literarios. Yo conozco el trabajo de Javier desde hace tiempo. Él
fue un escritor que desde muy temprana edad, desde que éramos estudiantes, él decidió escribir sus cosas, ¿no? Publicarlas, no solo escribirlas, sino publicarlas. Tuvo un premio importante cuando era estudiante y pues podría decir que fue como el primer escritor que yo conocí aquí en los pasillos universitarios, así face to face, ¿verdad? Cara a cara, con Javier. Creo que le hice una entrevista, ahorita estoy acordando, para una materia, una clase de periodismo, le hice una pequeña entrevista. Y siempre hemos estado así como vinculados en el mundo. Lo considero pues un colega y un amigo de las letras. Y bueno, en esta ocasión pues me da mucho gusto que Javier haya publicado esta novela, es que es una edición de autor, ¿verdad? Sí. Y platicamos antes de vernos cuál sería como la manera más conveniente de hacer la presentación, y entonces me propuso él varias cosas y yo le dije, bueno, está bien que hagamos una especie como de charla, ¿no? Entonces no traigo propiamente como una reseña crítica del trabajo de Javier, pero sí tengo algunas preguntas puntuales que me gustaría que el autor nos compartiera sus puntos de vista, y que eso sirvieran como detonantes para que ya ustedes, al finalizar nuestra conversación, ustedes también intervinieran y se volvieran partícipes de ese diálogo, que es el propósito, ¿verdad? Las actividades que desarrollamos en la escuela pues tienen como centro la formación de los estudiantes. Bueno, Javier, esta novela Génesis 3:16 se inicia, tiene un epígrafe importante ahí al inicio, que hace referencia pues a un texto bíblico que lo conocemos y que voy a repetirlo, tal vez lo tengas allá, pero Jehová es Génesis 3:16, alude al libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco, al capítulo 13, el versículo 16, donde dice: Jehová dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, entonces esa epígrafe pues nos anticipa el contenido de la novela, que es una novela en la que se plantea una circunstancia que le atañe a toda la humanidad, ¿verdad? Pero que últimamente ha sido como más puesta en el discurso, más debatida en los ambientes públicos, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, bueno, Javier, aquí tengo pues mi primera pregunta, ¿verdad? La novela es una guerra en una ficción distópica, en un estado totalitario, muy como al estilo de las novelas. Estoy acordando mucho de esa novela de Margaret Atwood, del cuento de la criada, ¿no? Que narra algo parecido, pero acá sí vemos el enfrentamiento, ¿no? A diferencia de la novela de Margaret Atwood, donde solamente conocemos como la versión, que es una novela que se llama El cuento de la criada, que espero que en algún momento tengan oportunidad de leer. Vemos el testimonio de un sujeto subalterno que es una criada, una mujer que está al servicio de la reproducción, y a través de la descripción de su vida cotidiana nos vamos enterando pues cómo la pasan las mujeres en ese régimen. Entonces acá Javier no cuenta propiamente a través como de la vida de los subalternos, sino que tu narración se centra como en las personas que tienen el poder, ¿no? En las élites que dirigen, que organizan este mundo, y que este mundo en donde la mujer tiene un papel pues desigual respecto al hombre, y es una especie como de guerra, ¿verdad? De guerra de géneros, pero también por el poder. ¿Por qué esto, Javier, que vemos todos los días en la realidad, tú decidiste que fuera materia de una novela de este tipo, como una distopía? Bueno, pues hay muchos temas ahí, está muy suave, muy bien resumido. Bueno, antes de responder a tu pregunta, me llamó la atención que la comparas un poco con la novela de Margaret Atwood. Nada más que, bueno, la novela de Margaret Atwood creo que pues más bien plantea ya una situación totalitaria, entonces en la que ya la mujer me parece que está bastante sometida. Entonces a mí lo que me interesaba hacer, y que realmente se ha visto poco, es que poner en este caso al hombre y a la mujer, al patriarcado y al matriarcado, en un mismo nivel digamos, de posibilidades de enfrentarse, ¿no? En un panorama precisamente sí, digamos, con ciertos rasgos totalitarios. Empieza de manera muy distinta, porque esta novela comienza en el momento en el que
Bueno, seguramente ustedes se han dado cuenta que ya la ciudad está un poco cada vez más difícil de transitar, ya somos cada vez más personas, entonces imagínense en un futuro como el que yo estoy imaginando, ¿verdad? Hay cada vez menos posibilidades de adquirir un empleo, entonces yo todo eso lo llevo al extremo en el futuro, y no solo en el sentido de las cuestiones políticas y de las cuestiones laborales y demás, sino también incluso de la sexualidad misma, ¿no? Vamos a tener una sexualidad o vamos a tener una serie de prácticas sexuales muy distintas en el futuro, mucho más abiertas y mucho más, pues, múltiples, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, precisamente, yo me planteo más bien una situación en la que la mujer ya obtuvo ciertos privilegios. Así es como comienza la historia. La mujer ya está en una posición en la que ya obtuvo ciertos privilegios, se le dan ciertos beneficios, y entonces los hombres son los que empiezan a protestar. Dicen, no, pues es que yo también merezco estar en la escuela, ¿no? Yo también merezco tener esa chamba, ¿no? Entonces hay demasiada gente, hay sobrepoblación, y entonces se da este conflicto de esa manera. Pero aquí lo interesante es que a mí lo que me parecía más viable era presentarlos en una manera, digamos, donde hubiera cierto equilibrio de poderes, cierto equilibrio de fuerzas. Incluso en la misma novela se van a dar cuenta que más que una novela sobre, o sea, es decir, sí son súper importantísimos los personajes. De hecho incluso hay un glosario donde más o menos, digamos, donde revelo de dónde vienen o en qué personajes a veces me inspiro en qué personas que existieron, en qué figuras históricas me estoy inspirando para crear ciertos personajes, ¿no? Pero eso es, digamos, es un recurso literario, digamos, adicional, digamos, a todo lo demás que se pone en juego dentro de la novela, ¿no? Y entonces, como digo, yo en todo caso yo me siento un poquito más emparentado, menos con Margaret Atwood y más un poquito por ejemplo, con Doris Lessing. Por ejemplo, no sé si han leído la novela La Grieta. Ella lo que hace es cambiar la historia un poquito y nos dice, no, pues es que la mujer no nació de la costilla de Adán, no viene de ahí, ¿no? Entonces Doris Lessing se para de entrada, nos lleva al origen de la humanidad y nos dice, bueno, aquí de este lado viven los hombres y de este lado viven las mujeres, y vamos a ver qué pasa cuando se conozcan, ¿verdad? Es lo que dice, ¿no? Y las mujeres, se llama La Grieta, obviamente, porque es una alusión, digamos, en cuanto a figura, ¿no? Visualmente es una alusión a la vagina, y también es un lugar, La Grieta es un lugar, es una cueva donde viven las mujeres, y una vez que salen ellas y empiezan a explorar el mundo, se dan cuenta que hay unos hombres, ¿no? Entonces yo siento que mi novela está más emparentada con el trabajo de Doris Lessing que con el trabajo de Margaret Atwood en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que me pareció más importante, que a mí me llamó mucho la atención, pues fue este versículo. Me parece que ya se merecía, pues, una respuesta, ¿no? Me parece que este versículo ya se merecía una novela. Me parece que desde hace mucho tiempo. Y bueno, además de los personajes, la novela sobre todo cuenta la historia de un conflicto. Entonces, por eso, incluso en los mismos capítulos, en los mismos títulos de los capítulos, ustedes se van a dar cuenta que yo trato de contar la historia de ambas fuerzas, ¿no? Y ver más o menos cómo se van encontrando y cómo van luchando para obtener el poder, pero sobre todo para tratar de equilibrar sobre todo la cuestión del dolor, porque la novela, sobre todo, es decir, el versículo no está ahí de manera gratuita, no es porque se me ocurrió, porque se me hizo bonito, sino es un concepto. O sea, la novela no solo es una novela narrativa, sino es una novela concepto, es una novela de ideas también, ¿no? Es una novela irónica también en muchos sentidos, ¿no? No solo se trata de este enfrentamiento entre esta asociación, pues podemos llamarle feminista, pues porque lucha por los derechos de la mujer, por supuesto, pero sobre todo este grupo de mujeres que se llaman romboideas, así se llama su asociación civil, se enfrentan a una secta feminicida. Realmente es lo que están tratando de tener, una secta feminicida que además es una secta que tiene, digamos, el respaldo del gobierno, de muchos funcionarios que en ese momento están en funciones en Ciudad Jovial, que es donde se desarrolla la historia de esta novela. A lo mejor me estoy
me estoy desviando mucho de la pregunta. Creo que vamos más o menos bien. Y bueno, también hay que decir, o tengo que decir, ¿no? Yo por eso le hice la pregunta hace rato a Horacio Ortiz Villacorta, ¿no? Le hice la pregunta de cuál fue el reto más difícil que él enfrentó, ¿no? Entonces, en el sentido editorial, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues yo les platico más bien cuál fue mi reto más difícil para escribir la novela, y en este caso es, pues que no sabía cómo escribirla. Pues a mí se me ocurrió, yo empecé a escribir esta novela como en el 2004, 2005, más o menos, pero no era, lo curioso es que no era una novela, sino era un cuento. Era un cuento, entonces lo que pasa es que yo en ese tiempo me quería contestar una pregunta, y intenté contestarme una pregunta, me formulé una pregunta muy difícil de responder, que yo no supe responder en ese momento porque yo no tenía ni el conocimiento, ni la madurez, me faltaban muchas cosas, pues, ¿no? Tuve que cometer un chorro de errores para poder llegar a esta novela de Génesis 3:16, ¿no? Y cuando digo errores es que quiere decir que tuve que, para meterme en los zapatos de una mujer, está difícil, entonces tuve que cometer un chorro de errores escribiendo. De hecho lo curioso fue que en esos tiempos, más o menos los principios del 2000, era una época súper turbulenta, tanto en el sentido de los feminicidios, no ha cambiado, de hecho ha escalado, ¿no? Y también fue una época muy difícil en cuanto al narcotráfico se refiere, ¿no? Eso también, y eso es algo que sigue vigente, ¿no? También, y también ha escalado bastante, ¿no? Pero bueno, entonces en ese tiempo yo había tomado un taller creo que tú estabas ahí, Elizabeth, no estoy seguro, pero fue en el CUT con el maestro Agustín Monreal, fue uno, sí, y también tomamos otro con Guillermo Samperio. De Guillermo Samperio fue, yo en ese tiempo tenía mucha chamba, la verdad, y yo pensaba que lo que yo tenía era bloqueo creativo, pero no era eso, sino que tenía demasiada chamba, pues, y es que así he crecido y así ha sido toda mi vida, ¿no? Siempre he trabajado en algo y he querido hacer otras cosas, pues, ¿no? Ahora mismo estoy grabando videos, como pueden ver, y también estoy escribiendo, y ahorita estoy trabajando. Ahora se me facilita un poquito más mi trabajo literario porque ahora trabajo en una editorial educativa. Entonces eso sí se emparenta bastante, y eso me ha permitido también pues aprender un poco más sobre la labor editorial y sobre cómo editar mis propios textos. Entonces así es como llegué a Génesis 3:16. Y bueno, volviendo en ese taller con Guillermo Samperio, se me ocurrió escribir una historia de ciencia ficción, y la verdad es que muchos de mis amigos, escritores, colegas, estaban escribiendo historias donde siempre pues los personajes principales eran hombres, ¿no? En ese tiempo. Y cuando de ahí de vez en cuando metían una mujer, era porque era para que fuera un objeto, sexual, digamos, un número, o una femme fatale, pues, ¿no? Siempre no variaba, digamos, ¿no? Mis escritores, pues, colegas, amigos masculinos, pues, no se metían mucho en eso. Entonces yo me dije, bueno, pues, la verdad es que me aburría ya de repente leerlos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si yo escribo un cuento donde el protagonista sea una mujer, ¿no? Y me fue súper bien con ese cuento, ¿no? Con ese cuento gané el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en el 2005. Entonces, a partir de eso, me empecé a meter más en la psicología de la mujer y ver qué onda con su posición social, ¿no? Y en ese tiempo, después de ese cuento, me planteé escribir un cuento que no se llamaba en ese momento Génesis 3:16, pero más o menos traía esta ondita, ¿no? Esta historia, este enfrentamiento de las dos fuerzas, del matriarcado y del patriarcado en sí. Y entonces, la verdad es que la pregunta que yo me planteaba en ese tiempo estaba re difícil de responder para mí, ¿no? Y era ¿cómo es posible que unos imbéciles, unos hombres se pongan de acuerdo para asesinar mujeres? ¿Y cómo es posible que se cubran las espaldas unos a otros, ¿no? Entonces, imagínense, para responder esa pregunta, pues
me tomó muchísimo tiempo, no, el cuento se estaba alargando, tenía demasiados personajes, y entonces ya más adelante, hace unos 3, 4 años, encontré ese cuento, porque de hecho, han de saber ustedes que una vez me robaron mi laptop y unos USBs y perdí muchísimos textos, muchos cuentos y un par de novelas por ahí que ya no pude recuperar, ¿no? Pero de los cuentos y de que sí pude recuperar fue ese, y cuando lo agarré dije, esto es interesante, ¿no? Hace 4 años más o menos que lo volví a agarrar, 4 o 5 años más o menos, y entonces estaban pasando cosas bien interesantes en nuestro país, ¿no? Con respecto a la lucha contra la misoginia y la lucha contra los feminicidios y mujeres desaparecidas casi a cada minuto, ¿no? En la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, aquí mismo en Tijuana, ¿no? Estudiantes de la preparatoria Lázaro Cárdenas, ¿no es cierto, Horacio? Y en muchas otras preparatorias, ¿no? Mercantilizando muchas veces también a la mujer, ¿no? Utilizándola como mercancía, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo diablos se organizan o cómo se ponen de acuerdo estos canijos, ¿no? Estos desgraciados para hacer estas cosas, para asesinar a las mujeres, ¿no? ¿Y por qué lo hacen, no? Entonces, ¿cómo están organizados? Entonces, esta es mi respuesta literaria a esa pregunta, ¿no? O sea, desde la ciencia ficción, me pareció que había una manera muy interesante de responder a esa pregunta y por eso estamos aquí reunidos hoy y viendo que una de mis fuentes de inspiración de aquellos años para escribir aquel cuento que luego se iba a convertir en Génesis 3:16 fue precisamente Huesos en el Desierto de Sergio González Rodríguez. Eso me llamaba mucho la atención. Imitadores, se hablaba de imitadores y también incluso Carlos Monsiváis lo comentaba, ¿no? Le llamaba mucho la atención y los medios de comunicación también insistían mucho en esa teoría de los copycats, o sea que había hombres en Ciudad Juárez que se aprovechaban de los mismos métodos cruentos que utilizaban los narcotraficantes para esclavizar a las mujeres, ¿no? Para convertirlas en esclavas sexuales, en prostitutas, etcétera, ¿no? Y después de que cumplían ese ciclo, incluso se hablaba de películas snuff, ¿no? Seguramente ustedes no recuerdan eso porque no vivieron en ese tiempo, pero, o bueno, de manera tan consciente como yo. Pero se hablaba de películas snuff. Entonces, todo eso que se vivió en aquel tiempo, un poquito combinado con lo que ha ocurrido en los últimos años, de todo eso más o menos lo fui pescando, lo fui agarrando y lo sinteticé o lo resumí, digamos, en esta novela que tiene su propio lenguaje. Ahí mismo se van a dar cuenta incluso que se habla de una serie de nombres cortos que los mismos vatos están tratando de institucionalizar para salirse con la suya y para causar cierto desaseo en los procesos jurídicos y poder liberar la cárcel a pesar de los crímenes que cometen, de las violaciones que cometen, de los feminicidios y por supuesto pues las grabaciones, ¿no? Aquí hay, digamos, como toda esta tecnología, esta tendencia que tienen los serial killers de grabar a sus víctimas, de grabar cómo las desmembran, cómo las violan, etc. Eso ya estaba aquí también. O sea, es decir, en Huesos del Desierto ya estaba eso. Pero yo tengo que, obviamente, para poder construir mi propio universo y construir mi propia novela, mi propio lenguaje, porque eso es lo que hacemos los escritores, ¿no? Que construimos nuestro propio lenguaje, se trata de eso, ¿no? Entonces, yo vi todo esto, si se fijan ahí, este lenguaje biográfico ya estaba presente desde hace mucho tiempo. Entonces, yo lo llevo, digamos, a otro nivel, ¿no? Yo hablo aquí en la novela de videos neurales, ¿no? Neurovideos, ¿no? Ya son grabaciones más que tienen que ver, que tienen que ver con una conexión cerebral importante para que incluso los espectadores de ese tipo de videos snuff o de películas snuff puedan vivir la experiencia en sí, pues, que vive el feminicida, por ejemplo, ¿no? Entonces, a todo eso se enfrentan las chicas, las mujeres de Romboideas, ¿no? La profesora Ross Parr, que es una de las protagonistas, y también una científica que yo le digo Mark Q. ¿Por qué? Porque
es parte del lenguaje de esta época del futuro. Son nombres cortos, no son completos, no están completos los nombres. Y entonces, ahí está, Huesos en el Desierto, y esto me llama mucho la atención, el furor misógino. Eso es lo que, digamos, trato de abordar en la novela, y tengo muchos ejemplos de eso, y conozco mucho esa parte, ¿no? Porque soy hombre, porque yo conviví con muchos vatos misóginos, pues, ¿no? Entonces los conozco muy bien cómo son. Incluso aquí en esta escuela tuve maestros que eran misóginos también, claro, y citaban a Schopenhauer, ¿no? Decían, no, pues la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas, decía, que citaba así el cabrón a Schopenhauer, desgraciado, ¿no? Y bueno, se acaba de ir Horacio Ortiz Villacorta, pero la verdad es que muchos de los que salimos de aquí, que estudiamos de aquí, pues nos reuníamos aquí, ahí mismo, aquí afuera en la placita, y entonces comentábamos lo que pasaba. Habíamos estado, por ejemplo, en un tronco común, y bueno, pues había gente que se había ido en ese tiempo, ¿no? No sé si todavía lo manejan así, pero había tronco común, y luego unos se fueron a filosofía, otros historia, otros comunicación, literatura, pero luego todos nosotros, los que estuvimos en tronco común, nos juntábamos, ya empezábamos a platicar, ¿no? Que fulanito que da la clase de literatura sobre la edad media, ¿no? Que le hablaba, no, que trataba muy mal, por ejemplo, a una alumna que estaba embarazada, ¿no? Y la trataba, y no solo eso, sino que además decía, no, él citaba, o sea, porque era una persona muy erudita, ¿no? Lo es todavía, ¿no? Entonces citaba de memoria lo que decían otros autores. No recuerdo a qué autor se refería cuando él decía, por ejemplo, no, es que tener sexo con una mujer es como tener sexo con una vaca. Así lo decía, ¿no? Entonces como digo, pues tuve la oportunidad de conocerlos, vivir cerca de todos estos vatos y beber de todo eso, absorber toda esa información para poder escribir esta novela. Y este texto de Carlos Monsiváis tuvo un impacto súper fuerte en mí, la verdad. Yo no sé, hay muchos escritores que escriben sin atender a lo que pasa a su alrededor, sin atender a las problemáticas sociales, y está bien, o sea, porque la verdad es que el escritor digamos, el deber ser del escritor no es hablar de las problemáticas sociales. El deber ser del escritor es escribir buenas novelas, escribir buenos poemarios, y hacer que cada libro tenga su propio lenguaje. No es crear el estilo del escritor, sino crear el estilo de la novela, ¿no? Esta novela en muchos sentidos es arriesgada. ¿Por qué? Porque no hay un protagonista que yo siga a lo largo de toda la novela. Es una novela que está escrita un poco cinematográfica, como quizás videográfica, porque es más mi lenguaje, la verdad, es más mi lenguaje el videográfico. Entonces es una novela que no sigue a un personaje, sino sigue a los protagonistas del conflicto, sigue al conflicto, en eso se centra, ¿no? Entonces es más difícil que una persona o un lector, digamos, se pueda, digamos, sentir identificado con ese héroe o con esa heroína, ¿no? Aquí de lo que se trata es de mostrar cómo es la organización de estos dos, cómo se organizan y cómo luchan unos contra otros, estas dos organizaciones, estos dos polos opuestos, que son la Cuadratura, que tiene, por supuesto, su secta feminicida, que se llama la Cuadrilla de Cobranza, y del otro lado, del lado de las mujeres, está Romboideas, ¿no? Este grupo de mujeres activistas, científicas, educadoras, ¿no? Profesoras. Entonces esto decía Monsiváis, ahí empezaba, ¿no? Dice, pues, ¿cuál es el reparto? Dice, el reparto de Huesos en el Desierto, como si fuera una película, ¿no? Una lista de 600 desaparecidas en ese tiempo. Imagínense cómo vamos ahorita. Y eso también me parecía maravilloso, ¿no? Muy puntual lo que dice Monsiváis. Dice, no han fracasado las administraciones panistas o priistas, dice, y esto es así porque nada han intentado con seriedad. O sea, eso está tremendo. Y eso persiste. O sea, hasta la fecha no existe una comisión que directamente ataque o combata el feminicidio en el país. Ya no digamos en Ciudad Juárez o en el Estado de México, donde los índices de feminicidio son muy altos, ¿no?
sino en general en el país, ¿no? No se le ha dado ninguna respuesta, no se ha combatido como debe ser, porque no hay una comisión dedicada a eso. El culto a las armas y la tecnología armamentista va de la liquidación de las especies a la conversión de las personas en objetivos de tiro al blanco. Igual, ¿no? Es eso mismo sigue ocurriendo, ¿no? Y aquí está presente en la novela, o sea, por eso sobre todo esta cuestión tecnológica, ¿no? Que así es como van a responder a ese versículo de la Biblia, así es como las romboideas, también el rombo es una figura clave, después lo van a ver ahí en la novela, pero digamos que es como van a responder por medio de la tecnología, por medio de la estrategia, por medio de la inteligencia, por medio de la educación, es como estas mujeres van a responder a eso, y al versículo de la Biblia que habla sobre el dolor, porque ¿quién merece más dolor? ¿El hombre o la mujer? Es una pregunta retórica para que se la lleven. La clave de la incompetencia es la alianza entre los gobernantes, los inquilinos del Poder Judicial, las policías y los empresarios y los terratenientes de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Eso también sigue vigente, todo eso. Porque así lo hemos visto también en las noticias. Hemos visto cómo se empiezan a desdecir unos a otros, cómo empiezan los mismos funcionarios a encubrir las operaciones que llevan a cabo ciertos empresarios, y todo eso está también acá en la novela. Y bueno, antes de seguir, nos vamos, le cedo un poquito la palabra también a mi compañera Elizabeth para continuar con la charla. Claro, mira, la verdad es que la voz del escritor es bien importante, ¿verdad? Entonces, en realidad, Javier aquí ya abordó algunas situaciones que yo había notado en la novela. Por ejemplo, sí creo que como experiencia generacional de la formación del autor, pues sí, tuvimos ese gran drama de la década de los 90, que fue los asesinatos en Ciudad Juárez, que se pueden ver aquí bien en la novela, ficcionalizados, ¿no? Y en algún momento Javier también, cuando yo estaba leyendo la novela, me daba la impresión de que mucho de lo que estaba ahí, pues, aunque la novela, digamos, está como cobijada con este marco y estructuras de la novela de ciencia ficción, ¿verdad?, futurista, distópica, yo sentía que estaba leyendo una obra literaria que hablaba más bien de la realidad, porque lo que aparece ahí, dices, esto no es muy difícil que lo veas todos los días, ¿no? Por ejemplo, hay un fragmento que me llama mucho la atención, que lo señalé porque dije, bueno, ¿qué tanto en realidad el trabajo de invención de Javier fue más bien como construir la lógica de un mundo futuro, pero con prácticas sociales que tienen que ver con nuestro presente? Entonces, fíjate, por ejemplo, dice, bueno, tú ya sabes, ¿verdad? Por los 80. Eran tiempos de despotismo viril, la edad en que los hombres convertían a las mujeres en accesorios, tiempos de impunidad convertida en holograbaciones violentas y videos souvenirs obscenos, tiempos de sexo cruento, una época en que las mujeres eran solo vaginas y nalgas tomadas a la fuerza, un periodo en que la masculinidad crecía ensangrentada y se regodeaba con el dolor femenino. No era recomendable que las mujeres viajaran sin compañía masculina. Si un paralante quería violar y asesinar a una para adentro, podía hacerlo de manera presencial en zonas de violencia tolerada, lugares donde no entraban las fuerzas del orden y no cabía el temor a ser recluido en el centro de redactación jovial. Pues eso pasa todos los días. ¿Cuántas muertas hay al día? Según las estadísticas de la violencia, 10 mujeres muertas al día, ¿no? Dices, la novela es una ficción, pero la realidad es que establece muchos vínculos con lo que ocurre actualmente. Sí, exactamente. Y bueno, hay, por ejemplo, no sé si viste, seguramente sí te diste cuenta que, por ejemplo, hay una serie de prácticas sexuales entre los hombres ahí muy interesantes, ¿no? Y de dónde sale todo esto, ¿no? También, o sea, es precisamente de esta como hermandad masculina que yo veo, pues, ¿no? Que estos hombres se van encubriendo unos a otros. Primero porque también, porque encuentran alianzas, porque llevan a cabo las mismas prácticas, eso es lo primero. Pero también otra es la extorsión, por supuesto, ¿no? Hay hombres que extorsionan a otros para poder salirse con la suya, para poder hacer que sus crímenes sigan impunes, pues. Esas alianzas que se tejen con los funcionarios es porque
muchas veces ni siquiera son alianzas, sino simplemente, vamos, no es un intercambio de dinero, sino simplemente, pongamos, por ejemplo, Kamel Nassif, por ejemplo, ¿no? Que no sé si ustedes recuerden, pero le dicen el rey de la mezclilla. Él se dedicó mucho tiempo seguramente todavía, ¿no? A la pornografía infantil, a la pedofilia, sobre todo el turismo sexual encaminado a la pedofilia. Y bueno, es un personaje que se salía con la suya porque no solo les llenaba los bolsillos a los funcionarios, sino que también los hacía partícipes de todos sus desmadres, pues, ¿no? Entonces, pues, obviamente, personas como él, personas muy poderosas, con mucha lana, pues tienen muchos métodos para extorsionar a estos funcionarios, ¿no? Pues los involucran en crímenes, los graban, y así es como se van tejiendo estas redes. Esa es la organización de la misoginia y del feminicidio y la pedofilia en nuestro país. Así es como se hace, y es lo que se ve también en la novela, ¿no? Y bueno, Medio Oriente, pues, ¿verdad? Tiene hay mucho de dónde, tiene mucha tela de dónde cortar. Si hay un lugar en el que los ataques de ácido, los ataques con ácido contra las mujeres, ahí se da muchísimo, pues, y ni siquiera es noticia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, estas dos chicas, no sé si ustedes vieron esta noticia que dio la vuelta al mundo, que se hizo viral, de estas tres chicas que se disfrazaron de hombres para poder ver un partido de fútbol, ¿no? Eso, la verdad, me conmovió muchísimo, ¿no? Y eso me hace pensar en cómo en estos ritos masculinos que hay, como los clubes de masturbación grupal entre hombres, por ejemplo. Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención, y fueron cosas de las que yo fui absorbiendo y fui nutriendo un poco la novela, porque seguramente en el futuro las prácticas sexuales van a ser, además, ya hay tecnología, por supuesto, para ciertas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, en el futuro, imagínense cómo va a ser. Eso es lo que yo trato de hacer, trato de imaginar cómo va a escalar todo esto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Estas son también cosas que fueron a ser, que me fueron dando una idea de cómo se organizan estas personas y cómo van tejiendo esas relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La manada, por supuesto, también es otra noticia, ¿no? Que impactó bastante. El Gober Precioso, debo decir ahí, hacer por ejemplo, para poder tejer el lenguaje propio de la novela, pues yo también me inspiré mucho en eso, ¿no? En la forma en que hablan estos, como el adjetivo precioso es interesante, ¿no? Que un hombre le llame precioso a otro, y no solo eso, sino que aquí, por ejemplo, se habla hay una parte de esta conversación que no está aquí, pero en la que ellos dicen, bueno, pues ¿y dónde estás ahora? Tengo una botella de coñac por ahí, ¿a dónde te la mando? ¿A la casa tal o a la casa tal? No, pues así eso le dice el empresario Kamel Nassif al Gober Precioso de aquel tiempo, ¿no? Que está en la cárcel ya ahorita. Le dice, no, pues ¿a dónde te la mando? No, pues a la casa de tal. Ok. No, pues de una vez te mando 2, dice, ¿no? Entonces empezaron a especular los periodistas y empezaron a especular sobre la posibilidad de que coñac significara otra cosa, si significara una joven, pues, por ejemplo, una muchacha o 2. Entonces no te mando una muchacha, te mando 2 muchachas. Entonces ese lenguaje encriptado, ¿no? Es cifrado, forma parte de las maneras en que se expresan los gángsters, pues son expresiones gangsteriles, pues, ¿no? No dices las cosas de manera directa, sino utilizas otra palabra para nombrar otra cosa. Que eso de alguna manera es lo que hacemos también los escritores, ¿no? Esta novela es una metáfora toda. Entonces yo también tengo que construir el lenguaje de esta época. No sabemos qué época es, porque yo no le pongo año para que siga vigente. Vamos a ver qué tan vigente es. Yo tuve que hacer, este es mi background, es una parte de mi background, pero también tuve que investigar mucho sobre tecnología y poder llegar a algo que
que según yo sí va a ser posible en el futuro. Varias cositas, ¿no? Varias cositas. Y bueno, y está por verse, ¿no? Porque no sabemos, ¿verdad? Pero ya muchos escritores de ciencia ficción ya en las noticias se ha visto, ¿no? Incluso hasta se vuelve noticia, ¿no? Cuando aparece un cierto gadget o una cierta tecnología, pues como lo predijo Isaac Asimov, no, pues como lo predijo Octavia Butler, no, pues como lo predijo Margaret Atwood, etcétera, ¿no? Como lo predijo, hay varios, ¿no? Varios de ellos, Bradbury, etcétera. Entonces, los incels también es algo bien interesante. Son unos estúpidos, unos imbéciles que se dedican a odiar a las mujeres que no los pelan. Entonces, como son incapaces de establecer una relación empática, una relación amorosa, en conectar emocionalmente con la mujer, como no pueden conectar emocionalmente con la mujer, entonces dicen, no, pues es que las mujeres pues las voy a odiar, ¿no? Entonces todos esos inútiles pues se dejan también influenciar, en el caso de Estados Unidos, por los supremacistas blancos, ¿no? Y caen en sus redes y así es como surge un fulanete, el tal Alec, que pues él quería asesinar sobre todo a estas parejas que para él representaban como la Barbie y el Ken, ¿no? O sea, que como él se veía a sí mismo como que, no, pues es que yo no tengo ese look, no soy guapo y por lo tanto nunca voy a tener una Barbie, pues. Entonces, por lo tanto, todo ese estatus que yo no puedo alcanzar, yo voy a tratar de destruirlo. Entonces eso es lo que hacen los incels. Y recientemente se volvió noticia, hace unas semanas, otra vez lo de los incels, porque ya metieron al bote al que escribió el manifiesto de los incels. Incels significa involuntary celibates, que es célibes involuntarios, pues. O sea, losers, pues, ¿no? O sea, son solteros involuntarios, pues, porque son incapaces de establecer esta relación empática con las mujeres, ¿no? Y por supuesto, hay una gran parte de citas aquí, los inútiles, los imbéciles, miembros de la Cuadratura, que son personajes de esta novela. Hay uno de ellos, sobre todo, el magnate, Lord Tim, porque ahí hay lores, ¿no? Lores, el Lord Tim. Bueno, pues este fulano, en sus discursos tiene que incluir ciertas citas, es lo que le recomiendan sus asistentes, pues, ¿no? Sus asesores le recomiendan, ¿no?, utilizar ciertas citas. ¿De dónde saqué esas citas? Pues de ahí, ¿no? De ahí salieron. En estos tres libros, ahí hay una enorme cantidad, muchísimos ejemplos de cómo la misoginia se manifiesta en la cultura y en la literatura también, y en opiniones de filósofos, historiadores, científicos como Albert Einstein, por ejemplo, etcétera. Pero creo que ya nos estamos pasando, son las 11:50 y de hecho no pasa nada. Como tú te sientas. Igual lo que hemos notado es que se aprecia mucho que puedan hacer preguntas. Es como tú dices. No, sí, de hecho, pues nada más así como comercial, mi libro está más barato que el de Horacio costaba 200 pesos, el mío cuesta 200, así que para que lo valoren. Sí, por supuesto está en Amazon, y también mi anterior novela, que es una novela de narcozombies, que también es una metáfora sobre la supuesta guerra contra el narco, también está disponible en Amazon, tanto en versión impresa con versión digital, y también Crisis 316. Venga pues con las preguntas. ¿Quién dice yo? Primero un aplauso, claro que sí. Muchas gracias por esta presentación. Valoramos muchísimo el espacio de preguntas y respuestas, porque en todos los eventos, déjame decirte que han estado pregunta y pues será ocasión. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el escritor? Adelante. No tenemos micrófono ahorita, así que capela. ¿Qué es lo que le inspiró a querer escribir sobre esto? Porque, o sea, usualmente se ve como este apoyo entre las mujeres, ¿no?, de la preocupación de los feminicidios. Entonces me parece muy curioso que un hombre se interese y se preocupe tanto por el tema, y me gustaría saber qué es lo que lo llevó a querer tocarlo, escribirlo.
Pues sensibilidad nada más, la verdad es que mi formación es humanista, a mí, independientemente de cómo se llegue a catalogar la novela, a lo mejor puede ser quien diga, es una novela feminista, puede ser, digo, no está en mí adjetivarla, pero dependerá de cómo se lea y cómo se interprete la novela. Pero, por ejemplo, mi formación no es feminista, he leído algunas cosas, algunos textos feministas, ¿no? Entre ellos, pues, el segundo sexo, por ejemplo, ¿no? De Simone de Beauvoir, creo que es. Y la verdad es que es simple sensibilidad, o sea, pues no me puedo desligar, no me puedo desconectar de las problemáticas sociales, y bueno, también tiene que ver que por ejemplo, yo siempre he trabajado mucho cerca de mujeres, la verdad, mis jefas de trabajo siempre han sido jefas, en su mayoría. He tenido como un par de jefes por ahí, pero en su mayoría siempre han sido jefas, y también, bueno, escucharlas y también ver, por ejemplo, actualmente en el trabajo que yo tengo, por ejemplo, es una empresa que depende de otra empresa de Guadalajara, por ejemplo, y yo te puedo decir que, o sea, no quiero generalizar, pues, pero es una sociedad bastante conservadora, y yo veo injusticias laborales ahí, pues, ¿no? Muchas injusticias laborales, por ejemplo, una simple reunión, una junta donde están ciertos directivos, donde hay ciertas mujeres que tienen cierto nivel dentro de la empresa, digamos, ¿no? que son gerentes, por ejemplo, y que en vez de, y que están en la misma mesa la gerente y el líder de un proyecto que tiene menos jerarquía, y el jefe de la empresa o el dueño de la empresa no quiere saber qué es lo que piensa la gerente, sino quiere saber qué es lo que piensa su subalterno. ¿Sí? Entonces es simple observación, o sea, simple sensibilidad, la verdad. Quien no vea eso, pues no sé, es porque a lo mejor no es humano, o porque es psicópata, ¿no? Porque no sé, porque no, o a lo mejor simplemente es que no tiene desarrollada esa sensibilidad, ¿no? Pero en mi caso no me puedo desconectar de las realidades, de las problemáticas sociales. Por eso es que mi anterior novela es una metáfora de una problemática cruenta que ha vivido Tijuana desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora pues es una problemática, pues, mundial, ¿no? Mundial, me parece. Y no hay manera, pues, o sea, me topo con noticias como esa de estas muchachitas que se tienen que disfrazar de hombres para ir a ver un partido de fútbol en Medio Oriente, y digo, no, pues es eso, simple sensibilidad, nada más. ¿Quién más que tenga alguna pregunta? Creo que vi una mano levantada. Ok, vamos para acá, o primero acá y luego tú. Ok, perfecto, adelante. Bueno, yo nomás quiero comentarle que ahorita de lo que hablé de su libro de Génesis y el otro que mencionó de Narcozombie, me recordó mucho a Marisa Meyer, me imagino que no la debe de conocer, que es la autora de la saga de Crónicas Lunares, pero en su caso de que ella, lo que me gustó mucho de esa autora es de que ella manipuló los cuentos clásicos de ella, y en su caso que me da como que orgullo conocer a un autor mexicano que distorsione los problemas que se están viviendo actualmente y que se han visto durante años aquí en México, que usted también los manipula de una manera más futurista, que crea su propio mundillo de androides o que los manipula alguna vez, y que sería como le doy un halago de mi parte. Gracias, y muchas gracias. Y de hecho sí hay androides aquí, ¿eh? En la novela. Sí hay. Me recordó mucho a Cindy porque es un libro que acabo de leer de Marisa Meyer, pero es él lo que me gusta de esa autora, de que manipuló todos los cuentos clásicos de los cuentos de hadas, y usted hace lo mismo pero con los problemas que están viviendo aquí actualmente. Y por ejemplo también, esto es otra cosa también que en mi época, cuando yo estaba tratando cuando escribí el cuento, que no era todavía novela, en mi época, por ejemplo, también los personajes femeninos siempre tenían no siempre, digamos, pero pues no tenían como esa ¿cómo te diré? Ese protagonismo, y casi siempre terminaban mal, pues, ¿no? Entonces también hay que cambiar la historia, creo. O sea, a mí me parece que hay que cambiar la historia. Hay una chica que se llama Winnie Minerva, que por ejemplo ella dice, ¿no? Fue muy polémica porque su performance fue coserse la vagina como una manera como un ajuste de cuentas ante la misoginia institucionalizada y la autoridad masculina.
¿no? Y luego ella dice, no me siento representada con la figura de mujer. Alguien que siempre la presentan así, en todas las novelas, o sea, en la mayoría de las novelas, como alguien vulnerable, blanco de ataques, un objeto procreador y de uso. Eso es lo que dice Winnie Minerva. Esto es su trabajo. Apenas fue en febrero se dio a conocer su exposición, ¿no? Su trabajo, pues su video performance que hizo, donde se hace esta cirugía, pues, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que quería decirles, ¿no? El arte de hoy, para poder generar para poder cambiar de conversación, para que podamos cambiar la historia, tenemos que llegar a estos extremos a veces, ¿no? Y a mí me parece que esta novela es así, es un poco extrema en ese sentido, porque es un intento por transferir el dolor de la mujer al hombre. De eso se trata la novela. Por eso es una novela también conceptual. No solo es una novela que cuenta una historia, sino es una novela que cuenta ideas, pues, ¿no? Es una idea, una novela concepto, pues, en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Estaba una mano levantada para mí. En cuanto a la composición de la novela, ¿qué piensas de la aleación de diferentes morfemas? Tú usaste neurofotógrafo y otras palabras que haces como para retratar realidades, la primera. Y la segunda es si consideras que la novela es una manera de agotar lo que la teoría, las noticias y lo que se dice sobre los problemas sociales, agotar todo eso en una novela, si es más o menos factible o no. Sí, muy interesante. Primero te respondo la parte que tiene que ver con la creación de, pues llamémosle neologismos, ¿no? Pero bueno, sí son palabras compuestas básicamente, ¿no? Que eran súper necesarias en este caso para la novela, porque como hablo de tecnologías que todavía no existen, o bueno, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, ahorita ya es posible que una persona tenga una mano robótica y que el cerebro le diga a la mano, muévete. Ya es posible. Antes no era posible. Entonces, todas estas cosas, los nanosatélites, por ejemplo, no existían hace unos 10 años. Los nanorobots, por ejemplo, no existían tampoco hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, yo trato de ver todo este mundo tecnológico y trato de llevarlo al siguiente nivel. Entonces, para poder llevarlo al siguiente nivel, pues yo necesito nombrar esas cosas nuevas que estoy yo mismo inventando, ¿no? ¿Van a ser posibles? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que muchas de las cosas que están ahí, en términos tecnológicos, todos esos gadgets ahí que se mencionan, sí van a ser posibles. Entonces es necesario, y sobre todo en una novela de ciencia ficción, que el escritor cree su propio lenguaje. Es súper necesario, ¿no? Por eso hablo de neurovideos y porque ya te empiezan a asomar a una realidad distinta, ¿no? Hay muchos escritores que piensan que ya no hay maneras de innovar o que ya no hay cosas nuevas que escribir. Yo la verdad disiento. No estoy de acuerdo con ellos, y la verdad pienso que muchas veces lo dicen eso por flojera, porque ellos mismos no se plantean eso. Es lo que yo creo. Y claro, lo que menciona, sí, por supuesto es un intento de resumir todo eso y de hacerlo una novela total. Estoy tratando de construir una novela total, en el sentido de que cuando se lea dentro de unos 10, 20, 50 años siga funcionando perfecto. Y nos siga mostrando. Es más, si ya no existe esta realidad dentro de 50 años, qué chingón, la verdad, qué maravilloso. Pero aún así, si a esta novela le quitas todo esto que te expliqué, la novela funciona. O sea, la novela tiene sus vueltas de tuerca. La novela, yo no solo me la leí muchísimas veces y la edité muchísimas veces, sino además yo sí rolo los textos, ¿no? Yo sí los rolo antes de publicarlos, tengo que rolarlos para que los lean, sobre todo mujeres. O sea, he escrito varios libros, por ejemplo, tengo uno que todavía no sale, que se va a llamar Una porción de humanidad para la bestia, y la protagonista es mujer, y es en primera persona. Entonces yo no puedo confiar ciegamente en mí mismo y decir, uy, soy bien chingón, y yo sé cómo habla una mujer, ¿no? O sea, se lo tengo que dar a leer a 1, 2, 3, 4 mujeres, para que me digan, oye, ¿dónde te estoy sonando masculino? ¿Sí? Porque es muy difícil. Hay personas que
hay escritores que se lo plantean y que lo hacen, lo escriben y nunca toman en cuenta a la mujer, o sea, nunca le piden su opinión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Dices, ¿no? Pero a mí sí me interesa, pues, crear un artefacto que funcione dentro de 10, 15, 20, los años que pasan. ¿Alguien más? Adelante. Quería preguntarle qué fue lo que más le gustó, lo que más disfrutó de escribir la novela y de la misma novela. Lo que más disfruté de la misma novela y de su escritura fue cuando yo encontraba las respuestas ingeniosas de las mujeres, de las romboideas. O sea, cuando yo encontraba la forma en que ellas respondían a los ataques de los hombres, cuando ellas respondían a los ataques de la cuadratura, de la cuadrilla de cobranza, que es este grupito de feminicidas y violadores que andan por ahí neurograbando, se ponen unos cascos neurales de 360 grados con los que pueden grabar todos sus crímenes, ¿no? Y ese crimen o ese video se convierte en un producto, ¿no? En un producto que pueden ofrecer o compartir a todos los miembros de la secta, ¿verdad? Hay una religión incluso, yo me lo brinqué, pero la verdad es que si se van a ver, hay un documental bien interesante, súper importante en HBO que tiene que ver con la secta de Ranier, la Nexium. No sé si están familiarizados con eso, pero si no, véanla, vale mucho la pena. Y ahí, por ejemplo, se ven casos de manipulación de mujeres convertidas en esclavas, que fue tal la manipulación a la que llegó el tal Keith Raniere que hasta estas mujeres se dejaban marcar con hierro candente prácticamente convertidas como en ganado, pues prácticamente, ¿no? Entonces todo eso, la manipulación, por supuesto, forma parte de la novela. Hay un personaje que es bien triste, bueno, me parece un poco triste, ¿no? Lord Tim, por ejemplo, que es un magnate, que es un joven, que pues es un tipo al que manipularon toda su vida, pues porque su padre murió. De hecho, murió porque él practicaba la violencia doméstica, pero un día la esposa le respondió. Entonces el papá de este personaje muere, y no solo muere, sino que además pues le pasa eso a lo que eso que temen, eso que es lo que más temen los hombres, que es la castración. Lo castran a este personaje, ¿no? Y es parte también de la ironía un poco de la novela. Y bueno, entonces su hijo, el hijo de este empresario, este magnate, pues hereda todas las empresas y además es manipulado por el patriarca de la cuadratura y juntos pues llevan los feminicidios y las violaciones a un nivel más extremo. Pues. Entonces, pero lo que más me gusta es la manera en que las mujeres se enfrentan a esta secta y cómo les responden, y muchas veces hasta verbalmente, pues digamos, los insultan, y los insultan bien bonito, me parece, bien lindo. ¿Había otra mano levantada? Sí. Bueno, primeramente muchas felicidades. Qué padre que nos puedas presentar esto a nosotros, que está muy interesante, la verdad. Y pues mi pregunta es si no te dio miedo tener repercusiones o malas críticas acerca de esta novela, que dices que no la adjetivas como algo feminista, pero que puede considerarse como, o sea, la gente puede verlo como algo feminista y pues no sé, recibir críticas como de, escribió esto y es hombre, ¿sabes? No críticas, pero los likes de vatos en mi Facebook han disminuido. Claro. Definitivo. Incluso en mi Facebook tengo digamos que no amigos, pero conocidos que son misóginos y no les da pena exhibirlo. Pero me gusta tenerlos cerca porque aprendo de ellos. Y bueno, por ejemplo, un ex periodista del Z, que seguramente conoces, es un imbécil, la verdad. Es un imbécil. La verdad, cada vez que veo uno de sus posts, híjole, ¿no? Así de cosas bien estúpidas como, no sé, como ponle este trabajo a una mujer y a ver qué tal le va, ¿no? En términos de la equidad de género, ¿no? Estúpido, un imbécil, pues. Este encuentro ha estado lleno de fuertes declaraciones.
No es media todo el encuentro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, me permite. Por mi parte, aprecio muchísimo que nos puso fuentes, o sea, como estos libros porque de repente uno hace pues alguna declaración o señala que tal cosa es misógina o machista y eso, y uno lo afirma y parece ser más la resistencia y te empiezan a llover de repente las resistencias a esa declaración, que de alguna forma afirman lo que estás diciendo, pero por el otro se aprecia tener argumentos de tal nivel de decir, mira, aquí hay 3 libros que describen todo el fenómeno, ¿no? Entonces, de repente tener esa, pues sí, esa evidencia o esa bibliografía ayuda mucho y pues también a los estudiantes, me imagino, les ayuda mucho también. Entonces, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es que, pues precisamente por eso yo no podía escribir la novela cuando me lo planteé, en el 2004, 2005, yo no podía escribirla porque me faltaba todo eso. O sea, me faltaban muchas cosas, o sea, muchas vivencias para poder llegar a escribir esta novela. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Haré entrega de los reconocimientos en esta mesa. Le doy lectura primero. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Francisco Javier González Cárdenas por su valiosa participación en la presentación de su libro titulado Génesis 3:16, el día 20 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la facultad, llevado a cabo los días 17 al 20 de octubre del 2022 en las instalaciones de esta unidad académica. Por la realización plena del SER, firma la doctora María de Jesús Montoya Robles. Entrego, por supuesto, el mismo reconocimiento a Josefina Elizabeth Villa Pérez por su presentación. Veo que queda un libro por ahí, a la venta allá atrás. Los códigos creo que ya fueron repartidos. Y pues este fue el último evento del encuentro de egresados. Ahora sí que fue el evento de clausura. Muchas gracias por estar aquí. A todos los estudiantes que se aventaron casi todo el evento, muchas gracias. Y no sé si tengan algunas palabras. Por supuesto. Nada más si están interesados en seguirme, en seguir mi trayectoria, en seguir mis publicaciones, ahí estoy en Facebook. Sí acepto a todo el mundo, o sea, no es una fanpage, pero sí acepto a todo el mundo. Y ¿cómo creen que se llama mi cuenta de Instagram? Lo adivinaron, escritor Javier G. Y también tengo una cuenta de YouTube, ¿cómo creen que se llama? Lo adivinaron, mi escritor Javier G. también. Entonces, por si quieren seguirme en alguna de esas cuentas, bienvenidos, adelante. Y muchas gracias.